nacionales se vienen resintiendo, y sepan que también hay un interés detrás de una cuestión política de ver de qué manera se presentan alternativas a lo que el gobierno nacional ha hecho hasta ahora en materia de comercio internacional. Hay muchas críticas de distintos sectores, particularmente de aquellos vinculados a la industria, porque sostienen que evidentemente el gobierno desatendió muchas cuestiones para encarar todo desde el punto de vista del mercado financiero. Miguel Ponce es dirigente de la Unión Cívica Radical, director de estudios para el comercio exterior siglo XXI, nos atiende a esta hora. Buen día, Miguel. Marcos Clavenino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Alegría escucharte. Muchas gracias por este rato con nosotros. No, por favor. Lamentablemente no hay desde hace tiempo noticias positivas en cuanto a la economía argentina, pero también un capítulo importante que me parece que hay que atender tiene que ver con las relaciones del comercio internacional. ¿Por qué los números, si bien son presentados como positivos para el país en cuanto a la balanza comercial respecto de lo que se vende, de lo que se importa, no se habla de que los números son muy bajos? Sí, claro. No, vos tenés razón. Yo vengo hablando de que estos superávit de los últimos meses son superávit no virtuosos. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con un aumento de nuestras exportaciones, sino esencialmente tienen que ver con un descenso brusco de nuestras importaciones producto de la recesión. Es decir, lo peor de esta situación es que está demostrando algo que hoy aparece cuantitativamente en los números sobre los niveles de actividad, porque el perfil de nuestra balanza, de nuestro sector importador, es netamente productivo. El 83.5 en estos momentos de todo lo que ingresa al país, de todo lo que importamos, son bienes de capital, partes y piezas, bienes intermedios, insumos. ¿Para qué? Para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos o privados. Es decir, netamente un perfil productivo. Esto, obviamente, con la recesión, hace que toda la necesidad de estos productos caiga de manera brutal y entonces se genere este superávit, vuelvo a reiterar, no virtuoso. Ahora vos fíjate cómo, paradójicamente, hoy tenemos un día contradictorio en términos de noticias, porque mientras aparece, ¿no es cierto?, la ratificación de que estamos viviendo y atravesando una de las peores recesiones de la historia, y cae el uso de la capacidad instalada. El último mes que se conoce hoy es marzo, donde la capacidad instalada llega al 57%, es decir, prácticamente la mitad de nuestro parque industrial está parado. Sin embargo, en paralelo aparece que el MSCI confirmó el ascenso de Argentina al índice de los países emergentes. Y esto obviamente daría la posibilidad de que se pensara en otras condiciones, no en las actuales, poder aprovechar esta situación. Pero claro, nos encontramos en el marco de el programa de stand-by del Fondo Monetario Internacional, que lógicamente condiciona fuertemente a la Argentina, como lo anunciamos nosotros la misma noche que por los medios nos enteramos de que habíamos vuelto al fondo. Es decir, anunciamos en aquel momento no solo lo obvio, que es la pérdida de autonomía para la toma de decisiones en el terreno comercial, ¿no es cierto?, en el terreno económico, sino además anunciábamos los tres efectos. El primer efecto, la caída brutal del salario real, que pasamos de estar primeros en Latinoamérica a séptimos. El segundo elemento, esta recesión, que algunos al comienzo decían que iba a ser una V corta, o sea, una caída, pero un rápido rebote, y nosotros dijimos que el debate debía ser el tamaño de la L, es decir, cuánto caíamos en nivel de actividad y cuánto iba a durar en el tiempo. Está claro que todo este año, pese a algunas promesas que se efectuaron y alguna venta de humo, todo el año va a ser recesivo. Y el último punto, la cara más negra de todo esto, el proceso de desocupación y de destrucción de fuentes de trabajo. Obviamente, si estamos diciendo que tenemos la mitad de la capacidad instalada ociosa, es obvio de que la mano de obra vinculada a la producción también se ha achicado, y se ha achicado, yo diría, en tres partes. El primero,
lógicamente el empleo público, ¿no es cierto? Al entrar al Fondo Monetario, condiciones, achicar el INTI, achicar el INTA, TELAM, el lugar que vaya del Estado, lógicamente se ha producido achicamientos. El segundo, las pymes, que al comienzo hacían menos ruido, porque claro, por ser menores hay un goteo permanente de destrucción de fuentes de trabajo, pero que a mí que me tocó encabezar las 2 marchas que se efectuaron con Ni Una Pyme Menos adelante. En la primera que hicimos, estaban muriendo en ese momento 11 pymes por día. La última que hicimos hace 4 semanas, estamos entre 35 y 38 pymes que mueren por día. Y el tercero, ya, la gran industria. Es decir, si acá empresas que han durado 100 años, 120 años, 80 años, que sobrevivieron todas las crisis, no logran sobrevivir esta, estamos ya en una situación de alta complejidad que, por supuesto, la misión del fondo, que todavía está en el país, refleja muy tibiamente, diría yo, por las decisiones políticas, ¿no es cierto?, de apuntalar al gobierno en esta etapa electoral, decisión que por supuesto proviene del excelente vínculo entre el presidente Macri y el presidente Trump. No hubiera sido nada, ni siquiera los acuerdos o el tipo de acuerdo que se firmaron, o los acuerdos que se suscribieron con el Fondo Monetario Internacional, si hubiese sido también por la posición dura que mantuvo favorablemente para la Argentina Donald Trump. Ahora, ¿con qué se va a enfrentar el próximo gobierno cuando, por ejemplo, la crisis cambiaria y el riesgo que se presenta también sigue siendo muy alto, sea bueno, quien fuere el próximo presidente o presidenta? Hoy ha subido, nos estamos enterando que ha subido el riesgo país, ¿no es cierto? Lógicamente, vos fíjate la contradicción. Pasamos a ser emergentes y sin embargo el riesgo del país sigue subiendo. Porque ¿qué es lo que mide el riesgo país en términos políticos? Y mide la certeza de que en términos técnicos ya estamos en default. Es decir, índices de 800, de 900, de 1000, 900 como los que tenemos ahora, o de 1011 como se llegó días atrás, están indicando claramente que los mercados saben que no podemos pagar a partir del año que viene. Esto es el ABC, yo diría. Se maquilla, se dice, bueno, tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerra que no es tal, ya lo hemos explicado más de una vez, de hecho se van a juntar ahora, luego de ambos haber tomado medidas subiendo los aranceles, ¿no es cierto? Y el resto del mundo, además de, lógicamente, los sectores afectados en ambas economías, el resto del mundo padece las consecuencias, porque esto implica mayor riesgo a los países emergentes, dentro de ellos los más vulnerables somos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero objetivamente esta situación para el año que viene y a partir del año que viene, cómo se enfrenta ese proceso de endeudamiento es uno de los grandes temas. Por eso acá aparece imprescindible que cualquiera que se plantee tomar las riendas, ¿no es cierto?, del Estado de aquí en adelante, para el próximo gobierno, tiene que hacer una convocatoria a todos los sectores. Hay que conformar un consejo político, económico y social cuyos proyectos de ley están todavía durmiendo en el Parlamento, porque esto está muy claro que no lo resuelve un sector, mucho menos un solo partido, y hay que construir mayorías que permitan elaborar políticas de Estado que tiendan a mantenerse mucho más allá de un solo gobierno, que la podamos extraer de la competencia electoral y que además se plantee en un horizonte de crecimiento y desarrollo, porque digámoslo, empezamos a hablar la charla sobre la situación de las exportaciones y las importaciones. Los únicos dólares genuinos que pueden permitir el repago de este endeudamiento monstruoso son los que sean producto del saldo positivo de la balanza comercial. No hay otro lugar de donde puedan aparecer dólares genuinos. Eso implica generar un proceso constante y creciente que ponga el acento en las exportaciones, pero ponga el acento esencialmente en recuperar un mercado interno que se ha deprimido, porque nos tiraron alternativas falsas. Primero, la primera parte del gobierno fue mercado interno o inversiones. Nos quedamos sin inversiones y sin mercado interno. Y ahora fue mercado interno o exportaciones. Las exportaciones no suben y el mercado interno sigue decayendo.
los problemas que tiene el país a partir de las medidas económicas que fue tomando el gobierno. En algún momento dijeron, bueno, no, esto no tenemos intervención directa sobre lo que está ocurriendo. Lamentablemente están leyendo otra historia. Miguel, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, siempre a disposición de ustedes, y una alegría poder estar en la radio de la Universidad de La Plata. Un abrazo grande. Hasta luego. Miguel Ponce, director de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI. Noticias del Servicio Informativo de Radio Universidad, la voz de Andrés Dupetit. Radio Universidad de La Plata. Servicios informativos. Boletín. En la hora 8:30, la temperatura actual 3 grados 8 décimas, humedad 98%.